Aquí en Adeje, en el sur de Tenerife, tenemos una asociación de personas que cultiva y profesa la religión del Islam. Said Al-Hamami es un buen amigo de esta casa que amablemente se sienta este ratito con nosotros porque los últimos acontecimientos acaecidos en París, ahora está ya un poquito más tranquilo el asunto, han hecho que muchas personas de manera errónea condenen a la práctica totalidad de las personas que profesan y practican esta religión. El horror, la muerte ha provocado el miedo, el rechazo y de manera, creo yo, errónea más a la religión en sí que a las personas que la profesan. Esto es como los coches o como los cuchillos, ¿no? Que sirven para cortar y comer, y hay personas que los usan para matar, ¿verdad que sí? Es verdad que sí. Said, aunque sea muy sencillo la comparación, el argumento, pero es cierto, ¿no? Yo quería, y me alegro mucho, por favor, acérquese lo máximo. Yo quería contarle a la gente, cuando ustedes han visto esta matanza, se ha visto en internet un policía tirado en el suelo que era muerto por un fundamentalista, por alguien, yo creo que no tiene bien la cabeza, que no sirva como excusa, pero digo yo que ustedes, ¿cómo han vivido todo esto? ¿Cómo la persona que profesa y cree en el Islam, cómo ha vivido esto? Tiene que ser duro, ¿no? Claro. Bueno, muy buenos días, Nacho. Te agradezco por invitarme a debatir sobre este tema. El tema de matar a la gente sin excusa, sin ningún argumento jurídico, así matar, por tontería, eso está rechazado en el Islam. Así de entrada. Nosotros, por lo que ha pasado en París y lo que ha pasado en Madrid la otra vez, lo que pasó en Estados Unidos, siempre los musulmanes rechazamos la violencia, rechazamos lo que llaman el terrorismo. Pero hay un problema, que hay medios de comunicaciones que mezclan el tema. Mezclan el terrorismo con el yihad, con el terrorismo islámico, y el ciudadano normal, corriente de día a día, que no tiene que va a estudiar libros sobre el Islam para saber lo que hay. Claro, por eso estás aquí, Said, porque queremos desmitificar, y yo me quedo con una cosa bien clara: el Islam no es matar a la gente. Esa es mi idea, ¿verdad? Sí, pero yo lo voy a argumentar con el Corán, claro, con nuestros libros sagrados. Yo como musulmán y los demás musulmanes, la mayoría, creemos en un libro en que tiene 113 versículos que empiezan del nombre de Dios, el Clemente, el Compasivo. Como para los cristianos la Biblia, para ustedes el Corán, ¿no? Sí. Ajá. El libro sagrado. Sí. Nosotros, los musulmanes, no creemos en un Dios de guerra, de odio, de terror. Cuando leemos el Corán encontramos amor, paz, tolerancia, perdón. Ahora, el Islam permite actos militares en un contorno, y lo organiza y lo limita como cualquier en una lucha y defensa propia. Oiga, vamos a puntualizar. La yihad es lo que llaman la Guerra Santa. Esto se retrasa a la época medieval, cuando ¿qué es la yihad exactamente? Mal dicho. La palabra yihad está maltratada en el occidente, sí, y en el país musulmanes de algunos musulmanes también. La palabra yihad. La Guerra Santa, cuando hablamos de la Guerra Santa, podemos hablar de la historia cristiana, porque para ser claro, no había tolerancia. Claro, yo he investigado un poquito, había una guerra entre España e Inglaterra para que... Si echamos a los judíos, que algunos se quedaron,
les echamos a ustedes, que luego reconquistaron la península, ¿verdad? Lo que es toda la zona de Córdoba, Granada, quedan signos claros de presencia árabe en Granada y en Córdoba. ¿Sí, sí o no? Sí, claro, claro. Sí, pero Nacho, has mencionado una cosa muy importante. A ver. Yo te puedo citar una lista muy larga de los crímenes que han celebrado el nombre de la cruz. Sí. Barbaridad. Hasta un día, por ejemplo, en Uganda, en África Central. En Uganda, por ejemplo, hay ejército del Señor para la resistencia. Son cristianos y hay una matanza contra los musulmanes. Pero nosotros los musulmanes no digamos que el cristianismo es terrorista. Aquí tengo un libro, por ejemplo, que habla de la cruzada, un libro, uno de los más libros en árabe, y en una parte dice que aunque ellos utilizan la cruz para hacer matanzas, nosotros sabemos que Jesús, como un profeta de la paz, es inocente de esas cosas. Lo mismo tenemos que dice el Islam, ¿sabes? Entonces volvemos a la palabra del yihad. La Guerra Santa no es una traducción ni cerca ni lejos del yihad, porque tiene mucho contenido de rechazar a los demás, de intentar o ser musulmán o te mato, o tú eres diferente de mí, yo te mato. El Islam siempre acepta lo que es diferente. Además, nosotros en el Islam, la diferencia para nosotros es algo normal y corriente. Y tengo argumentos, si quieres cito algunos de ellos. Sí, por ejemplo. Vamos a ver alguno de esos argumentos, ya que te lo has preparado con tanto esmero, con tanto cariño, yo quiero escucharlo. Por ejemplo, te dije que yo he leído en la historia que en España hubo una guerra contra Inglaterra para obligar a Isabel I a dejar a los católicos ingleses a practicar la religión católica con libertad. Fíjate, guerra para practicar, pero en el Islam nosotros no tenemos eso. Por ejemplo, Allah dice en el Corán, no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. No está obligado a nadie a creer. El Islam no obliga a nadie. No. Además, la diferencia entre los pueblos es algo normal y corriente. Said, le pregunto, ¿y en la vida diaria, por ejemplo, usted aquí en el lugar de oración aquí en Adeje o en Arona también tienen uno, en los cristianos? Sí. Le pregunto, con toda la honradez, por mi parte, por lo menos, entre las personas que profesan y que creen y que practican su religión, miran mal o critican al que no lo practica. Yo, por ejemplo, puedo ser un hijo de cualquier compatriota suyo que sí va a la mezquita y tal, y a lo mejor yo no creo, y no lo practico. ¿Eso es criticable? ¿Eso se habla? Pregunto. Tú no eres musulmán, no crees, no practicas, no eres musulmán. Ya. No, está en todo tu derecho. Para nosotros algo normal. Aunque sea hijo de musulmán. No, hacemos una crítica y más bien consejo. Mira, tú eres musulmán, por ejemplo, no tomas alcohol, no robas, no matas a la gente sin excusa, no falta respeto a tus padres. Por favor, tienes que un consejo entre nosotros. Por eso ese dar consejo, lo que llamamos nosotros llamar al bien y promover el mal, es un base de nuestra creencia. Siempre llamar al bien y prohibir el mal. Eso sí, pero no podemos obligar a nadie para que... es que nosotros no somos nadie, todos somos débiles, todos tenemos nuestros defectos. ¿No obligan a ir a rezar a la mezquita? No podemos obligar a nadie. Sí le pueden aconsejar. Aconsejar, sí. Digo yo que como en todas las religiones, como en el cristianismo, como en el budismo, como en cualquier otra, habrá gente que sí crea y que la profese, y que, por ejemplo, cuando hacen ustedes el Ramadán, el ayuno, y habrá personas que creen y que no lo hacen. No sé si me explico. Hay gente que cree en Dios y no va a misa. Digo yo en el Islam es un todo. No voy a creer en una parte del libro y rechazar una parte. O crees en todo o dejas todo. No puedes decir yo soy musulmán y no rezo. Entonces para nosotros es un musulmán pecador. Claro. Pero si me permites, sí, claro. No sé si el tema, creo que el tema más importante del yihad, el yihadismo, es aprovechar esa... Eso es un poco el extremismo, ¿no? Como hay, pues como decía usted, personas que nombran, que matan en nombre de Dios, ¿no? Mira, eso es exprimir
coger una aya, un versículo del Corán, Sí. exprimirlo para sacar lo que tú quieres. Tengo una frase de François Voltaire, Ujú. el escritor más famoso de Europa, que dijo, dame una frase del hombre más listo, más cualificado, y lo puede sacar de ella, lo que lo puede llevar a la muerte. Lo que quiere decir Voltaire, que no podemos coger frases así al azar, Aisladas, sí. aisladas, y vamos a luchar contra los enemigos. Vamos, no. Hay que coger las frases, sobre todo del Corán, del libro sagrado, en su contexto, en su significado, ¿sabes? Y lo que hacen musulmanes, algunos musulmanes, la minoría, y los no musulmanes, sobre todo los medios de comunicación, que el Corán dice en el versículo tal. Pero eso no es justo, no es un debate científico. Hay una parte de antes y hay una parte de Claro, hay después. que coger el contexto. Me permite volver a Claro. la diferencia en el Islam. ¿Cómo cogemos nosotros la diferencia entre los pueblos y los seres humanos? Sí. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah en el Corán, Sí. entre esos signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestra lengua y colores. En esto hay signos para quien comprende. En otro versículo dice, si tu Señor hubiera querido, hubiera hecho a toda la humanidad una sola nación. Igual, claro. Pero le ha criado a la humanidad para que sean diferentes. La diferencia es una riqueza, pero Bien. nosotros lo utilizamos de otra manera. Como beneficio, ¿verdad? A partir de aquí, Nacho, el Islam ha cerrado el tema de la violencia para la creencia, porque tú eres diferente de mí. ¿A ustedes les producía dolor, les daba pena la gente que han matado y sus familias? Por supuesto, sí, somos ¿verdad? humanos, Claro. no somos marcianos, Claro, Nacho. claro. De verdad, gente inocente, gente que no ha hecho nada. Duele. Duele que utilicen la religión que cree uno y que profesa uno en sentido extremista y en ese sentido para matar gente. Hay mil maneras para Ya. justificar la matanza, pero ninguna justificación es viable. En nombre de Dios, además. Es peor todavía. ¿Verdad? Es peor todavía. Te voy a decir la importancia del espíritu humano o Sí. del ser humano en el Islam. Sí. El Islam ha honrado al ser humano en general. Sí. Musulmán, judío, ateo, no me importa. Ya. Cristiano, no crees, crees. Vale. Lo voy a argumentar con el Corán. Bien. El Corán dice, hemos honrado los hijos de Adán. Los hijos de Adán, no ha dicho hemos honrado a los musulmanes. No, a los hijos de Adán en general. Entonces Bien. el ser humano como ser humano es honrado A los humanos. a los humanos. Como especie, como raza, ¿verdad? Como raza. Sí. Una vez el profeta estaba sentado y pasó un funeral de un hombre. Ujú. Y se levantó como respeto, como un signo de respeto a ese funeral. Y los compañeros dijo, profeta, es que no es musulmán, es judío. El profeta sonrió y dijo, ¿acaso no es un espíritu de Dios? Todos somos hijos de Dios. Derramar el sangre es un acto muy rechazado en el Islam. Ujú. Dice el profeta en unos dichos, los primeros casos a ser juzgados entre la gente en el día del juicio final serán aquellos de derramamiento de sangre. Es tan importante el alma humana que la primera cosa que en nuestra creencia que Sí. Dios va a juzgar es el derramamiento de porque has matado a esa persona. Ya, entonces si yo lo entiendo bien, hay personas que hacen mal uso de la religión, porque por ejemplo es que me vienen a la cabeza los mártires, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Personas que se llenan de explosivos y han entrado en embajadas, en hoteles, a lo largo del mundo, y en nombre de Alá han matado a gente, que se han inmolado, ¿no? Que se consideran mártires, ¿no? Esto digo yo que es por un lavado de cerebro que le hacen con la religión. Podía ser esa o podía ser otra, con la religión como base, Said. Primero, hay muchos factores. Sí. La ignorancia en total, ignorancia de cultura, ignorancia de nuestra propia religión, Ajá. el odio, el estado político en el mundo Sí. islámico
sobre todo ocupaciones. También el maltrato que se han visto sometidos en el mundo islámico. El maltrato, la última, por ejemplo, era invadir Irak porque tiene armas nucleares que nunca aparecieron. De destrucción masiva que nunca han encontrado. Invadir Afganistán porque está ahí Bin Laden y estaba en Pakistán. O cosas como esa. Pero eso no es una excusa. El jihad es una institución de lucha, porque el Islam permite una lucha de legítima defensa ante la agresión externa que puede sufrir un pueblo islámico, la legítima defensa al territorio islámico, a sus bienes, a sus recursos naturales, pero está organizada. El gobernador supremo, el presidente del Estado, tal, como cualquier país que tiene el derecho de defender. Por esto existen los ejércitos, ¿no? No están ahí pero mire usted una cosa, por ejemplo, y le digo, la sociedad francesa, ahora mismo, a fecha de hoy, la tercera generación, todos los franceses en tercera generación tienen algún origen islámico o africano, ¿vale? Es decir, yo creo que Europa, el continente europeo, ya Estados Unidos quizá y el continente americano quizá no tanto, pero por ejemplo vemos Alemania ha aceptado muy bien y hay muchos trabajadores, muchas familias que se han creado en Alemania y que practican y creen en el Islam. En Francia también. En Francia muchísimo, sobre todo Francia colonizó muchas tierras donde se profesaba y se practicaba el islamismo. Sí, y mató 1,5 millones en Argelia. En Argelia. Nunca hemos hablado en la historia, ni pidió disculpas a los argelinos hasta un día, 1,5 millones. Sí, pero te quiero decir que en España, después de todo lo que ha pasado, y hubo atentados y hubo de todo, pero yo creo que el pueblo que practica, las personas que practican y que creen en el islamismo, llevan una vida bastante normal. Normal y corriente. Normal. Nacho, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Francia en concreto, perdió el 10% de esos hombres que podían trabajar. Quien levantó a Francia y a Europa en general eran los inmigrantes musulmanes de Algeria, de Marruecos, de Tunisia. Lucharon y trabajaron en condiciones, bueno, entre comillas. Entonces participaron en el levantamiento de Europa. Sí. Por eso te quería decir que estos hechos tan luctuosos y tan duros y tan difíciles, yo creo que nos hacen sentir a todos muy mal. Y yo no sé, espero y deseo, yo no sé qué piensa usted, si ese tipo de que haya personas que interpreten mal el islamismo y que maten gente en nombre de Alá, eso bueno no es, pero yo no sé si estamos lo suficientemente asentados, si estamos lo suficientemente cuerdos para que no pase nada más. Me refiero y que, no sé, por ejemplo, entiendo que un hijo suyo o de cualquier persona que va aquí a su lugar de oración, aquí en la calle Piedra Redonda, o una persona que lleva lleva la cabeza cubierta o lo que sea, a mí es que no me gusta que lo pasen mal por esto que ha ocurrido. Ese es el riesgo, ¿no, Said? Sí, ese es el riesgo, pero hay otro riesgo más importante. A verlo. De los medios de comunicaciones. Hay algunos medios de comunicación que no son objetivos. Ya. La última, si me permites, dar un ejemplo, sin nombrar el canal. Después del atentado, en un canal pública de la televisión española, había un debate. Yo no lo llamo debate. El debate hay que llamaron una persona no cristiana para hablar del Islam. Tú lo ves normal. Y no sabía nada. Y uno se presentó como un investigador. Y yo he visto un canal francesa. Llamó a un profesor en Oxford. Tiene libros musulmanes traducidos a cientos de idiomas. Eso sí que es un debate. Llamaron a un periodista de Charlie Hebdo, uno contra uno, y debatir la idea así como civilizados. Pero traes un conjunto de gente así y debates entre vosotros sobre el Islam. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y nosotros, los musulmanes, la mayoría de los musulmanes, Nacho, tenemos argumentos a aquellos que hacen esos actos de violencia para convencerles, mira, que el Islam no es así. ¿Cuáles son? Dame alguno de esos argumentos. ¿Para qué les decís a aquellos que matan en Por ejemplo, Dios dice, quien mata a una persona sin que sea a cambio de otra por haber corrompido en la tierra, es como si hubiera matado a toda la humanidad. El Islam
considera que matar a un ser humano, sea quien sea, es una agresión contra toda la humanidad. En otro dicho dice Dios en el Corán, creyentes, es un llamamiento a nosotros, a los musulmanes, creyentes, entrad todos en la paz y no sigáis los pasos del demonio. Entonces, la guerra, la violencia, lo llamó el Islam, es pasos del demonio, pero la paz es el paso, el camino de Allah. Y versículos hay un montón, pero yo digo eso, y viene uno que nos sabe y dice, no, que el Corán llama a matar, a la violencia, entonces no nos están ayudando. Nosotros decimos a esta gente que el Islam es la paz, entonces tú estás de acuerdo con esta gente. La interpretación torticera y errónea que hacen e interesada. No, es que ayudan a esta gente. Tú cuando en un programa de la televisión traes a alguien y interpreta, no, el Corán es un terrorismo, llama al odio, entonces le estás dando poder a esta gente, estás ayudando a esta gente. Al revés, tenemos que poner la mano en la mano para luchar, para explicar. Y digo yo que la mayoría de la gente que practica el islamismo no quiere muertes. Por supuesto que no. Se han sentido mal en estos días, ¿verdad? Porque en nombre de su Dios y de su religión maten a esas personas, ¿verdad que sí? Eso de una parte, porque lo matan en nuestro nombre y porque matan a un ser humano, sea quien sea. Es un ser humano como lo nuestro, Nacho. Claro. Sentimos dolor porque alguien que muere por cualquier razón que sea. Ya. Hay muchos musulmanes en el sur que viven de una manera tranquila e integrada. Muchos. San Isidro, Villa Isabel, El Fraile. Yo creo que la comunidad... Ustedes... yo no sé si mantienen mucho contacto juntos, si van a rezar o cada uno en su centro. Cada uno en su centro, pero cada uno puede rezar donde le da la gana, pero tenemos contactos. Sí. Tenemos contactos y las cosas están muy tranquilas, la gente quiere vivir, quieren luchar en la vida, quieren salir para adelante día a día. Tenemos amigos que no son musulmanes, compañeros, incluso familias que no son musulmanes. Y es una cosa normal y corriente, tanto aquí en Tenerife, en España o en Francia o en todo el mundo. Pero cuando una acción aislada le damos tanta efecto negativo sobre el Islam, eso que comprenderá que haya personas que no entienden y que no conocen y que no se plantean el buscar, ¿no? La sabiduría es una valentía. Tenemos que tener valentía para aprender, para investigar, y una valentía para hacer pública a dónde hemos llegado. Claro, y no quedarnos con todo lo que nos cuentan, sino pensar por nuestra cuenta. Tenemos que tener una crítica personal, porque no todo lo nos cuenta en el medio de comunicación o en la calle de estereotipos sobre los musulmanes o los no musulmanes. No siempre es correcto, Nacho. Said Al-Hamami, ¿lo he dicho bien? Sí, bueno, un saludo para su señora, para la familia. Permíteme enviar un abrazo a todos los musulmanes que nos escuchan. Gracias, Nacho. Gracias a ti por sentarte en este ratito a hablar de los últimos duros acontecimientos que han pasado en Francia. Un abrazo y hasta siempre, amigo. Gracias, Nacho, amable. Bueno, ya han escuchado a Said, él pertenece al colectivo musulmán que están aquí en la calle Pedra Redonda. El Hisam se llama la... Al-Hisam, sí. Es complicado. Bueno, pues ha querido documentar ante ustedes, amigas y amigos oyentes, esa situación que viven muchas familias que practican la religión, el islamismo, musulmanes que quieren seguir siendo tratados como lo han sido hasta ahora, con toda la normalidad del mundo. Seguimos con más cosas aquí en Viva la Vida. Viva la Vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. Viva la Vida. Viva la Vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. Viva la Vida.